¿Esto es una orden o un despido?, preguntó ella con firmeza. El millonario sonrió porque sabía que ese momento lo cambiaría todo. La lluvia golpeaba contra las ventanas del piso 32, creando un ritmo melancólico que acompañaba el silencio incómodo de la oficina. Ana Sofía Herrera guardaba meticulosamente sus pertenencias en una caja de cartón. Cada objeto, una memoria de 3 años, trabajando en arquitectura en Diseño Guadalajara. Sus manos temblaron ligeramente al tomar la fotografía enmarcada de su graduación universitaria. «No es personal, Ana», murmuró Luis Mendoza, el director de Recursos Humanos, observándola desde la puerta con expresión culposa. Los recortes afectaron a todo el departamento de diseño residencial. El mercado inmobiliario está... «Lo sé», lo interrumpió Ana con voz firme, aunque por dentro se desmoronaba. «Los números no mienten». El hombre carraspeó incómodo. «Tu liquidación estará lista el viernes. Y tengo algunas recomendaciones que podrían...» «Gracias, Luis. De verdad». Ana cerró la caja y la levantó, su espalda recta a pesar del peso emocional que cargaba. «Ha sido un placer trabajar aquí». Mientras caminaba por el pasillo hacia los elevadores, sus antiguos colegas la miraron con una mezcla de compasión y alivio por no haber sido ellos los despedidos. Ana mantuvo la barbilla en alto, su cabello castaño recogido en un moño profesional que había perfeccionado durante años de presentaciones importantes. El elevador descendió lentamente, cada piso una cuenta regresiva hacia una realidad que no había anticipado. A los 28 años, Ana había construido su vida cuidadosamente. Un departamento modesto pero cómodo, un auto confiable y, lo más importante, la capacidad de pagar el tratamiento médico de su madre. Todo eso se desvanecía ahora como la neblina que cubría las montañas de Guadalajara esa mañana gris de octubre. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su madre. «Mija, ¿cómo te fue en la junta de trabajo? Espero que todo esté bien». Ana cerró los ojos. María Elena Herrera había trabajado como costurera toda su vida para darle una educación universitaria a su hija. Ahora, con diabetes avanzada y problemas cardíacos, dependía completamente de Ana. No podía decepcionarla. «Todo perfecto, mamá. Te veo en la noche», respondió mintiendo por primera vez en meses. Al salir del edificio, el aire fresco de la tarde la golpeó, mezclando el aroma de los tacos al pastor de un puesto callejero con el smog citadino. Guadalajara bullía de actividad, vendedores ambulantes ofreciendo flores, estudiantes universitarios caminando hacia el centro histórico y el sonido constante del tráfico creando una sinfonía urbana familiar. Ana se dirigió hacia su Honda Civic azul, pero se detuvo al ver un sobre blanco bajo el limpiaparabrisas. Su nombre estaba escrito en caligrafía elegante. Con curiosidad, lo abrió. «Estimada señorita Herrera», leyó en voz baja, «mi empleador, el señor Alejandro Vega Montenegro, solicita una reunión urgente para discutir una oportunidad laboral de alto nivel. Si está interesada, preséntese mañana a las 10:00 a.m. en Torre Empresarial Guadalajara, piso 45, suite presidencial. La compensación inicial es de 80,000 pesos mensuales». Ana releyó la cifra 2 veces. Era casi el triple de su salario anterior. «Esto debe ser una broma», murmuró volteando el papel. Solo había una firma elegante. «Secretaria Ejecutiva, Grupo Vega Montenegro». El nombre le sonaba vagamente familiar. Vega Montenegro. ¿No era el apellido de esa familia empresarial que siempre aparecía en las páginas de sociales de los periódicos? Hoteles de lujo, desarrollos inmobiliarios, ese tipo de dinastías que manejaban medio estado de Jalisco. Un claxon la sacó de sus pensamientos. Un taxi se había detenido junto a ella y el conductor la miraba expectante. «¿Se subió o qué, güerita?». Ana negó con la cabeza, guardando cuidadosamente la carta en su bolsa. Mientras conducía hacia casa a través del tráfico vespertino de la ciudad, no podía dejar de pensar en esa oportunidad misteriosa que había aparecido exactamente cuando más la necesitaba. ¿Sería real? ¿Y por qué alguien como Vega Montenegro sabría de su existencia? La Torre Empresarial Guadalajara se alzaba como un gigante de cristal y acero en el distrito financiero de la ciudad, reflejando el cielo nublado de la mañana. Ana había llegado 15 minutos antes de la cita,
tiempo que utilizó para observar el flujo constante de ejecutivos que entraban y salían del edificio, todos vestidos con trajes caros y expresiones determinadas. Se había puesto su mejor traje sastre negro, el que reservaba para las presentaciones más importantes. Sus zapatos de tacón medio resonaban contra el mármol del vestíbulo principal mientras se dirigía al mostrador de recepción. «Buenos días», saludó a la recepcionista, una mujer elegante de unos 40 años. «Tengo una cita con el señor Vega Montenegro a las 10». La mujer la miró de arriba a abajo con discreción profesional antes de consultar su computadora. «Ana Sofía Herrera, ¿correcto? El señor Montenegro la espera. Piso 45, elevador ejecutivo a la derecha». El ascensor era una obra de arte en sí mismo, paredes de madera pulida y espejos que multiplicaban su reflejo nervioso. Mientras subía, Ana repasó mentalmente su currículum, tratando de imaginar qué tipo de trabajo podría requerir alguien como Vega Montenegro que justificara ese salario extraordinario. Las puertas se abrieron, revelando un recibidor que más parecía el lobby de un hotel de 5 estrellas que una oficina. Pisos de mármol travertino, muebles de diseñador y una vista panorámica de Guadalajara que quitaba el aliento. «Señorita Herrera», una voz femenina la saludó. Una secretaria impecablemente vestida se acercó con una sonrisa profesional. «Soy Carmen, asistente del señor Montenegro. Por favor, tome asiento. El señor estará con usted en un momento». Ana se acomodó en un sofá de cuero italiano, intentando controlar sus nervios. A través de los ventanales podía ver el centro histórico de Guadalajara, con la catedral y el palacio de gobierno como puntos de referencia familiares en medio del paisaje urbano moderno. «El señor Montenegro la recibirá ahora», anunció Carmen después de unos minutos que se sintieron eternos. Las puertas dobles de caoba se abrieron y Ana entró a una oficina que era más grande que todo su departamento. Pero no fue el lujo lo que la dejó sin aliento, sino al hombre que se levantó detrás del escritorio. Alejandro Vega Montenegro era exactamente el tipo de hombre que aparecía en las revistas de negocios. Alto, de complexión atlética, con cabello negro perfectamente peinado y ojos grises que parecían analizar todo con intensidad quirúrgica. Vestía un traje gris carbón que probablemente costaba más que el salario mensual de Ana, y su presencia llenaba la habitación de una energía que era imposible ignorar. «Señorita Herrera», dijo con voz grave y acento tapatío refinado, extendiendo la mano. «Gracias por venir». «Señor Montenegro», respondió Ana estrechando su mano con firmeza. Su piel era cálida, y por un momento se perdió en esos ojos grises que la estudiaban como si fuera un rompecabezas por resolver. «Por favor, siéntese», señaló una silla frente al escritorio. «¿Café? ¿Agua?» «Estoy bien, gracias». Ana se sentó, cruzando las manos sobre su regazo. «Debo admitir que su invitación me tomó por sorpresa». Alejandro regresó a su silla, pero no se sentó inmediatamente. En cambio, caminó hacia la ventana con las manos en los bolsillos, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. «Necesito una esposa», dijo de repente, sin voltearse. Ana parpadeó, segura de haber escuchado mal. «¿Perdón?» Alejandro se giró, su expresión completamente seria. «Una esposa temporal. Por 6 meses, específicamente». El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Ana podía escuchar los latidos de su propio corazón mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «¿Esto es una orden o un despido?», preguntó ella finalmente, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Alejandro sonrió entonces, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven y mucho más peligroso para su tranquilidad mental. «Ninguno de los dos», respondió regresando a su escritorio y tomando una carpeta. «Es una propuesta de negocio, una muy lucrativa, debo agregar». Ana se enderezó en su silla. «Señor Montenegro, creo que hay un malentendido. Soy arquitecta, no sé qué tipo de servicio cree que ofrezco». «Exactamente por eso la elegí». Alejandro abrió la carpeta y la miró directamente. «Necesito a alguien inteligente, profesional, que pueda manejar situaciones complejas sin perder la compostura, alguien que no esté deslumbrada por el dinero o las conexiones sociales». Se inclinó hacia adelante. Su intensidad era palpable. «Mi abuelo dejó una cláusula en su testamento.
Para heredar completamente el control de los negocios familiares, debo estar casado antes de cumplir 36 años. Tengo 6 meses para cumplir esa condición, o mi prima heredará todo. Ana procesó la información, su mente analítica trabajando a toda velocidad. ¿Y por qué no se casa realmente? Seguramente tiene candidatas. Alejandro rió sin humor. Las mujeres en mi círculo social ven el matrimonio como una oportunidad permanente de ascensión social. No puedo arriesgarme a complicaciones legales o emocionales que duren más allá de lo necesario. Se puso de pie nuevamente, caminando hasta quedar frente a ella. Usted, señorita Herrera, necesita dinero. Yo necesito una esposa temporal. Es una transacción simple y mutuamente beneficiosa. Ana lo miró fijamente, buscando algún signo de que esto fuera una broma elaborada. Pero los ojos grises de Alejandro Montenegro eran completamente serios. ¿Cuánto?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma. 1.000.000 de pesos al final de los 6 meses, además del salario mensual que mencioné en la carta. La cifra la golpeó como un puñetazo. Con ese dinero podría pagar todos los tratamientos de su madre, las deudas familiares y tal vez incluso abrir su propio estudio de arquitectura. Necesito pensarlo, murmuró. Por supuesto. Alejandro regresó a su escritorio y tomó una tarjeta dorada. Tiene hasta mañana a las 6 de la tarde para decidir. Si acepta, nos casaremos civilmente el viernes. Ana tomó la tarjeta, sus dedos rozando brevemente los de él. ¿Y si no acepto? La sonrisa de Alejandro se volvió enigmática. Entonces buscaré a otra candidata. Pero debo admitir, señorita Herrera, que usted es exactamente lo que necesito. Ana no había dormido en toda la noche. Desde su pequeña cocina podía escuchar a su madre moviéndose inquieta en la habitación contigua, tosiendo ocasionalmente por los medicamentos que tomaba. La cuenta del cardiólogo llegaba esa semana. 15,000 pesos que no tenía. Observó por la ventana el amanecer sobre los tejados de su colonia, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el departamento. La tarjeta dorada de Alejandro Montenegro descansaba sobre la mesa como un recordatorio constante de la decisión que debía tomar. «Mija, ¿ya te vas?». La voz débil de su madre la sobresaltó. «No, mamá. Hoy tengo el día libre», mintió Ana, volteándose para ver a María Elena en la puerta, envuelta en su bata rosa desgastada. Su madre se veía más frágil cada día. Los tratamientos la estaban agotando, pero los médicos habían sido claros. Sin el procedimiento cardiovascular le quedaban quizás 6 meses de vida. «¿Estás bien? Te ves preocupada». María Elena se acercó, tocando la frente de Ana con esa ternura maternal que nunca había perdido, a pesar de los años de enfermedad. Ana cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Solo pensando en el trabajo, mamá. Nada importante». «Ay, mija, trabajas demasiado. Deberías encontrar un buen muchacho, casarte, tener niños». María Elena sonrió con nostalgia. «Yo me casé con tu papá cuando tenía tu edad, y fueron los años más felices de mi vida». La ironía de las palabras de su madre no pasó desapercibida para Ana. Matrimonio. Exactamente lo que Alejandro Montenegro le había propuesto, aunque por razones completamente diferentes a las que su madre imaginaba. Después de asegurarse de que su madre había tomado sus medicinas matutinas, Ana condujo por las calles familiares de Guadalajara, pasando por el mercado de San Juan de Dios, donde había comprado materiales para maquetas durante la universidad, por la plaza de armas donde había tenido su primera cita, por todos los lugares que contaban la historia de su vida hasta ese momento. Se detuvo en el Parque Agua Azul, necesitando aire fresco para aclarar su mente. Familias paseaban entre los árboles centenarios, niños corrían persiguiendo palomas y parejas de enamorados se tomaban fotografías junto a las fuentes. Una escena perfectamente normal de un martes por la mañana en su ciudad natal. Su teléfono sonó. Era Patricia, su mejor amiga desde la universidad. «Ana, ¿cómo estás? Me enteré de lo del trabajo. Lo siento muchísimo». «Patty», Ana suspiró. «¿Puedo preguntarte algo hipotético?» «Claro, dime. Si tuvieras la oportunidad de resolver todos tus problemas económicos de una sola vez, pero tuvieras que hacer algo poco convencional, ¿lo harías?» Hubo una pausa. «¿Estás pensando en hacer algo peligroso? Porque si es así, no, nada peligroso. Solo complicado». «Ana Sofía Herrera, te conozco desde hace 10 años. Eres la persona más práctica y sensata que existe.
Si estás considerando algo poco convencional, debe ser porque realmente no tienes otra opción. Patricia tenía razón. Ana había agotado todas las alternativas convencionales. Había buscado empleo durante semanas sin éxito. Había considerado vender su auto. Incluso había pensado en pedir un préstamo que sabía que nunca podría pagar. Patty, ¿qué opinas del matrimonio por conveniencia? ¿En el siglo XXI? Bueno, yo diría que si ambas partes están de acuerdo y nadie sale lastimado. Patricia se quedó callada un momento. Ana, ¿hay algo que no me estás diciendo? Ana sonrió por primera vez en días. Te llamo más tarde, ¿sí? Después de colgar, permaneció sentada en una banca del parque, observando a una pareja de ancianos que caminaba tomada de la mano. Habían construido una vida juntos. Probablemente enfrentaron dificultades, criaron hijos, compartieron décadas de amor verdadero. Lo que Alejandro Montenegro le proponía no era eso. Era un acuerdo comercial disfrazado de matrimonio, pero al mismo tiempo era la única manera de salvar a su madre y reconstruir su propia vida. Ana tomó su teléfono y marcó el número de la tarjeta dorada. «Oficina del señor Montenegro», contestó la voz profesional de Carmen. «Habla Ana Sofía Herrera. Necesito hablar con el señor Montenegro». «Por supuesto, lo transfiero inmediatamente». La voz grave de Alejandro llenó la línea después de unos segundos. «Señorita Herrera, ¿ha tomado una decisión?» Ana respiró profundamente, observando las montañas que rodeaban Guadalajara a lo lejos. «Acepto, pero tengo condiciones. Escucho. Primero quiero todo por escrito. Contrato legal que especifique exactamente qué se espera de mí y qué recibo a cambio. Segundo, mi madre no puede enterarse de la verdadera naturaleza de nuestro arreglo. Y tercero, Ana dudó un momento. Quiero conocer exactamente en qué me estoy metiendo antes de firmar cualquier documento». «Muy bien». La voz de Alejandro sonaba complacida. «¿Puede venir a mi oficina esta tarde a las 4? Mi abogado estará presente y podremos discutir todos los detalles». «Ahí estaré». «Excelente. Y señorita Herrera, bienvenida al equipo». La oficina de Alejandro parecía diferente esa tarde. La luz dorada del atardecer entraba por los ventanales, suavizando la atmósfera formal del lugar. Además de Alejandro, había un hombre mayor de cabello gris que se presentó como el LIC. Roberto Fernández, abogado de la familia Montenegro desde hace 20 años. «Señorita Herrera». Alejandro se levantó cuando ella entró. «Gracias por venir. Roberto ha preparado un contrato preliminar basado en nuestra conversación de ayer». Ana tomó asiento, notando que Alejandro había cambiado su traje formal por una camisa blanca de manga larga y pantalones grises. Se veía más accesible, aunque no menos imponente. Antes de revisar cualquier documento, Ana se dirigió directamente a Alejandro. «Quiero entender exactamente qué familia es la suya y por qué alguien dejaría una cláusula tan específica en un testamento». Alejandro intercambió una mirada con su abogado antes de responder. «Mi abuelo, don Eduardo Vega Montenegro, construyó el imperio hotelero más grande del occidente de México. Tenía ideas muy tradicionales sobre la familia y la responsabilidad. Cuando murió el año pasado, dejó una cláusula que requiere que el heredero principal esté casado y demuestre estabilidad familiar antes de asumir control total. ¿Y su prima? Isabela». Alejandro pronunció el nombre con un toque de exasperación. «Es 2 años menor que yo. Brillante para los negocios, pero también increíblemente ambiciosa. Si ella hereda, probablemente venda la mitad de las propiedades familiares a inversores extranjeros». El LIC, Fernández, carraspeó. «El testamento es muy específico. El matrimonio debe durar al menos 6 meses y parecer genuino ante la familia y la sociedad. No puede ser obviamente una farsa». Ana asintió procesando la información. ¿Qué significa exactamente parecer genuino? ¿Eventos sociales? ¿Cenas familiares? ¿Apariciones públicas?, explicó Alejandro. Nada demasiado íntimo, pero sí lo suficientemente convincente para que mi abuela y el resto de la familia crean que es real. El abogado deslizó un documento grueso hacia Ana. «Este contrato especifica todos los términos. Duración de 6 meses, compensación económica, expectativas de comportamiento público y cláusulas de confidencialidad». Ana leyó cuidadosamente cada página. El documento era exhaustivo. Especificaba que vivirían en la misma residencia,
pero en habitaciones separadas que aparecerían juntos en eventos sociales al menos 2 veces por semana, y que el matrimonio terminaría automáticamente después de 6 meses con una anulación discreta. ¿Y mi trabajo?, preguntó Ana. No puedo simplemente desaparecer 6 meses de mi vida profesional. Ah, Alejandro sonrió. De eso quería hablarle. Montenegro Desarrollos está expandiendo su división de arquitectura. Necesitamos a alguien que supervise el diseño de nuestro nuevo complejo hotelero en Puerto Vallarta. Sería un puesto real, con responsabilidades reales. Ana levantó la vista del contrato, sorprendida. ¿Me está ofreciendo un trabajo además del arreglo? Le estoy ofreciendo una carrera. Si hace buen trabajo en estos 6 meses, el puesto puede continuar indefinidamente después de nuestra anulación. Por primera vez desde que había perdido su empleo, Ana sintió una chispa de esperanza real. No solo sería dinero, sino la oportunidad de trabajar en proyectos de gran escala que solo había soñado. Hay una cláusula adicional, interrumpió el Lic. Fernández, sobre discreción. Nadie puede saber la verdadera naturaleza del matrimonio. Eso incluye a su familia, amigos y colegas. Ana pensó en su madre, en Patricia, en explicar de repente un matrimonio repentino con un multimillonario. Eso va a ser complicado. La historia que contaremos, dijo Alejandro inclinándose hacia adelante, es que nos conocimos cuando usted trabajaba en el proyecto de renovación del Hotel Colonial el año pasado. Fue un romance discreto que decidimos hacer oficial rápidamente. Trabajé en la renovación del Hotel Colonial. Su firma sí trabajó en ese proyecto. No directamente usted, pero es suficientemente creíble. Ana continuó leyendo. La compensación era exactamente lo que habían discutido. 80,000 pesos mensuales, más el pago final de 1,000,000 de pesos. Era más dinero del que había ganado en toda su vida. ¿Qué pasa si uno de nosotros quiere terminar el acuerdo antes de tiempo? Hay una cláusula de cancelación, explicó el abogado, pero activarla resultaría en una reducción significativa de la compensación final. ¿Y si me enamoro de otra persona durante estos 6 meses? La pregunta salió antes de que Ana pudiera detenerla. Alejandro la miró con una intensidad que la hizo sentir extrañamente vulnerable. ¿Hay alguien especial en su vida actualmente?, preguntó él. No, pero entonces tratemos esa situación si surge. Su voz era cuidadosamente neutral. ¿Alguna otra preocupación? Ana revisó el documento una vez más. Era completo, profesional y sorprendentemente justo. Alejandro Montenegro había pensado en todo. Una última pregunta. Ana miró directamente a Alejandro. ¿Por qué yo? Estoy segura de que conoce mujeres más apropiadas para esto. Alejandro guardó silencio por un momento, estudiando su rostro. Porque cuando investigué su historial profesional, descubrí que es alguien que cumple sus compromisos sin importar qué tan difícil se pongan las cosas. Trabajó 2 empleos para pagar la universidad. Mantuvo un promedio perfecto y ha cuidado sola de su madre durante años. Eso me dice que puedo confiar en que cumplirá este acuerdo sin crear complicaciones innecesarias. La sinceridad en su voz la tomó por sorpresa. No era solo una transacción para él. Había investigado, había pensado cuidadosamente en su elección. Ana tomó la pluma que el abogado le ofrecía. ¿Cuándo nos casamos? Mañana a las 3 de la tarde. Registro civil, ceremonia simple. Después iremos a cenar con mi abuela para anunciar oficialmente el matrimonio. Ana respiró profundamente y firmó el contrato. Su vida acababa de cambiar para siempre. Ana se miró por última vez en el espejo del baño de su departamento. Había elegido un vestido midi de color azul marino, elegante pero no demasiado formal para una boda civil. Sus manos temblaron ligeramente mientras aplicaba el último toque de labial rosa pálido. «Semija, ¿estás segura de que no quieres que vaya contigo?». La voz preocupada de su madre llegó desde la sala. Ana había mentido de nuevo, diciéndole que tenía una cita importante de trabajo que requería vestirse formalmente. No podía ni imaginar cómo explicarle que se casaría con un desconocido en 2 horas. «No, mamá, es solo una presentación muy importante. Te llamo más tarde, ¿sí?». María Elena apareció en la puerta del baño, observando a su hija con esos ojos maternos que parecían ver más de lo que Ana quería revelar. «Te ves muy hermosa, pero también muy nerviosa. ¿Segura que es solo trabajo?».
Ana abrazó a su madre, respirando el aroma familiar de su perfume barato mezclado con las cremas medicinales. Todo va a estar bien, mamá, te lo prometo. El registro civil del centro de Guadalajara era un edificio colonial modesto, con paredes de cantera rosa y pisos de mosaico que habían visto miles de ceremonias a lo largo de los años. Ana llegó exactamente a tiempo, sus tacones resonando contra el suelo mientras buscaba la oficina número 3. Alejandro ya estaba ahí conversando con el oficial del registro civil. Vestía un traje gris oscuro perfectamente cortado, y cuando la vio entrar, su expresión se suavizó en lo que podría haber sido una sonrisa genuina. Ana se acercó a ella, tomando suavemente su mano. «Estás hermosa». Por un momento, la forma en que la miró la hizo olvidar que esto era solo una actuación. Su voz sonaba sincera, y había algo en sus ojos grises que parecía cálido. «Gracias», murmuró, consciente de que el oficial los observaba con benevolencia. Los testigos llegaron pocos minutos después. Carmen, la secretaria de Alejandro, y Roberto, su abogado. Ambos sonrieron profesionalmente, pero Ana se preguntó si sabían la verdadera naturaleza de este matrimonio. «Muy bien», anunció el oficial, un hombre mayor con bigote gris y expresión amable. «Comencemos. Por favor, tómense de las manos y mírense a los ojos». Ana sintió la mano de Alejandro envolver la suya, fuerte y cálida. Cuando levantó la vista para mirarlo, se sorprendió por la intensidad de su mirada. Por un segundo, el mundo exterior desapareció. No había oficina gubernamental, no había testigos, solo ellos dos sosteniendo esta farsa que se sentía extrañamente real. «Alejandro Vega Montenegro», comenzó el oficial, «¿acepta usted a Ana Sofía Herrera como su legítima esposa?» «Sí, acepto», respondió Alejandro sin apartar los ojos de Ana. «Ana Sofía Herrera, ¿acepta usted a Alejandro Vega Montenegro como su legítimo esposo?» Ana sintió un nudo en la garganta. «Sí, acepto. Por el poder que me confiere la ley, los declaro marido y mujer». El silencio que siguió fue extraño. El oficial sonreía expectante, claramente esperando un beso, pero Ana y Alejandro se habían quedado inmóviles, aún tomados de las manos, mirándose como si acabaran de despertar de un sueño. «¿No vas a besar a tu esposa?», preguntó Carmen con una sonrisa divertida. Alejandro miró a Ana con una pregunta silenciosa en los ojos. Ella asintió casi imperceptiblemente. Él se inclinó hacia ella lentamente, sus manos subiendo para enmarcar suavemente su rostro. El beso fue suave, casi reverente, pero cuando los labios de él tocaron los suyos, Ana sintió una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo. Se separaron después de unos segundos que se sintieron eternos, ambos visiblemente afectados por el contacto inesperadamente íntimo. «Felicidades», dijo el oficial, mientras les extendía el acta de matrimonio. Ana observó el documento oficial que los declaraba legalmente casados. Su nombre ahora estaba ligado al de Alejandro Vega Montenegro en papel oficial del gobierno. Era surreal. «¿Lista para conocer a tu nueva familia?», preguntó Alejandro mientras salían del registro civil. Ana asintió, aunque por dentro se sentía como si estuviera a punto de actuar en una obra de teatro para la cual no había ensayado lo suficiente. Subieron a una Mercedes-Benz negra que los esperaba afuera. El chofer, un hombre mayor llamado Eduardo, los saludó con discreta profesionalidad. «Al restaurante Alcalde», instruyó Alejandro antes de volverse hacia Ana. «Mi abuela es particular, muy tradicional, profundamente católica y extremadamente protectora de la familia. Le encanta conocer a fondo a las personas antes de confiar en ellas. ¿Qué tanto sabe de mí? Oficialmente que eres arquitecta, que trabajaste en la renovación del Hotel Colonial y que hemos estado saliendo discretamente durante varios meses». Alejandro se ajustó la corbata, un gesto que Ana estaba empezando a reconocer como señal de nerviosismo. «Va a hacer preguntas, muchas preguntas». El restaurante Alcalde era uno de los establecimientos más exclusivos de Guadalajara, ubicado en una mansión porfiriana restaurada en el centro histórico. Mientras entraban, Ana notó las miradas discretas pero curiosas del personal. Claramente, la llegada de Alejandro Montenegro con una mujer desconocida era noticia. «Alejandro, amor», una voz elegante resonó desde una mesa en la terraza principal. Doña Carmen Montenegro de Vega
Era exactamente lo que Ana había imaginado. Una mujer de 60 y tantos años, impecablemente vestida con un conjunto de lino beige, cabello plateado perfectamente peinado y una postura que gritaba décadas de alta sociedad. Sus ojos, del mismo gris que los de Alejandro, evaluaron a Ana de pies a cabeza en segundos. «Abuela». Alejandro besó la mejilla de la mujer. «Quiero presentarte a Ana Sofía». «Señora Montenegro». Ana extendió la mano, pero la mujer se levantó y la abrazó calurosamente. «Ay, querida, llámame doña Carmen, qué hermosa eres. Y dime», se sentó nuevamente, indicando a Ana que tomara la silla junto a ella. «¿De dónde eres? Tu apellido Herrera suena familiar». Y así comenzó el interrogatorio más sutil pero exhaustivo de la vida de Ana. Durante las siguientes 2 horas, mientras degustaban platillos gourmet que Ana apenas podía concentrarse en saborear, doña Carmen extrajo información sobre su familia, su educación, sus gustos, sus planes futuros y especialmente sobre su relación con Alejandro. «¿Y cómo supiste que Alejandro era el hombre de tu vida?», preguntó doña Carmen mientras tomaba un sorbo de vino blanco. Ana sintió pánico momentáneo, pero entonces miró a Alejandro, quien la observaba con una mezcla de diversión y ansiedad. «Creo que fue su determinación», respondió honestamente, pensando en cómo había manejado toda esta situación. Cuando Alejandro se propone algo, no se detiene hasta lograrlo. Es admirable. Alejandro la miró sorprendido, como si no hubiera esperado esa respuesta. Doña Carmen asintió aprobatoriamente. «¿Y Alejandro, qué te enamoró de Ana Sofía?». Alejandro tomó la mano de Ana sobre la mesa, entrelazando sus dedos de manera que se sintió completamente natural. «Su fortaleza», dijo simplemente. «Ana es la mujer más fuerte que he conocido». Esta vez fue Ana quien lo miró sorprendida. No estaba actuando. Había algo genuino en su voz que la hizo sentir mariposas en el estómago. Al final de la cena, doña Carmen parecía satisfecha. «Bienvenida a la familia, mi querida Ana Sofía», dijo mientras se despedían. «Espero verte mucho por la casa». El penthouse de Alejandro en Torre Centinela ocupaba todo el piso 42, con vistas panorámicas de Guadalajara que se extendían hasta las montañas. Ana permaneció inmóvil en el vestíbulo de mármol, sosteniendo su única maleta, tratando de procesar que este lugar sería su hogar durante los próximos 6 meses. «Tu habitación está por aquí». Alejandro la guió por un pasillo decorado con arte contemporáneo mexicano. Tiene baño privado, vestidor y acceso directo a la terraza. Abrió una puerta que revelaba una suite que era más grande que todo su antiguo departamento. La cama king size estaba vestida con ropa blanca impecable. Había un sofá de lectura junto a ventanales del suelo al techo, y el baño de mármol incluía una tina de inmersión que parecía haber salido de una revista. «Es hermosa», murmuró Ana dejando su maleta junto a la puerta. «¿Y tu habitación?». «Al otro lado del apartamento. Tendremos toda la privacidad que necesitemos». Alejandro se quedó en el umbral, como si entrar fuera cruzar una línea invisible. «¿Necesitas algo más esta noche?». Ana se volteó para mirarlo. Todavía llevaba puesto el traje de la boda, aunque se había aflojado la corbata. Había algo extraño en la formalidad repentina entre ellos, especialmente después de lo natural que se había sentido actuar como pareja durante la cena. «¿Alejandro?», dijo antes de que él se fuera. «Gracias por todo esto. Sé que podías haber elegido a cualquier persona y...». «Ana», la interrumpió suavemente, «ya no tienes que agradecer nada. Esto nos beneficia a ambos». Después de que él se fue, Ana se sentó en el borde de la cama, aún incrédula de cómo había cambiado su vida en menos de 48 horas. Tomó su teléfono y marcó a su madre. «Mamá, soy yo. Mija, ¿cómo te fue en tu cita de trabajo? Suenas rara». Ana cerró los ojos. «Mamá, tengo que contarte algo importante, pero prométeme que vas a escucharme completamente antes de hacer preguntas». «Me estás asustando, Ana Sofía. Me casé hoy». El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que Ana pensó que se había cortado la llamada. «¿Qué?». La voz de María Elena finalmente explotó a través del teléfono. «¿Cómo que te casaste? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Por qué no me dijiste nada?». «Mamá, por favor, déjame explicarte». Ana pasó los siguientes 20 minutos contando la versión editada de los eventos. Había conocido a Alejandro meses atrás durante un proyecto. Habían estado saliendo discretamente.
Él había conseguido que la contrataran en su empresa, y hoy habían decidido casarse en una ceremonia íntima. Alejandro Vega Montenegro, ¿el Alejandro Vega Montenegro de los hoteles? María Elena sonaba entre impresionada y aterrorizada. ¡Ay, Dios mío, Ana! ¿Estás segura de que sabes lo que estás haciendo? Estoy segura, mamá. Él es un buen hombre. Sorprendentemente, Ana descubrió que no estaba completamente mintiendo al decir eso. ¿Y por qué no me lo presentaste antes? ¿Por qué toda esta prisa? Porque sabía que te preocuparías exactamente como te estás preocupando ahora, Ana suspiró, y porque queríamos mantenerlo privado hasta estar seguros. Después de convencer a su madre de que no había sido secuestrada por un millonario loco, Ana tomó una ducha en el baño de mármol que era más lujoso que cualquier spa que hubiera visitado. El agua caliente ayudó a relajar la tensión de un día completamente surreal. Se puso una pijama cómoda y salió a la terraza de su habitación. La ciudad se extendía bajo ella como un mar de luces parpadeantes. Podía ver el centro histórico iluminado, las avenidas principales formando ríos de luces de automóviles, y a lo lejos, las colinas que rodeaban el valle de Guadalajara. ¿No puedes dormir? La voz de Alejandro la sobresaltó. Estaba en la terraza principal, que se conectaba con la suya a través de una esquina del edificio. Había cambiado el traje por jeans y una playera negra, y sostenía una copa de vino tinto. Todo esto es un poco abrumador, admitió Ana. Ayer por la mañana era una arquitecta desempleada. Hoy soy la esposa de uno de los empresarios más importantes de Jalisco. Alejandro se acercó a la barandilla que separaba sus terrazas. ¿Te arrepientes? Ana consideró la pregunta seriamente. No, pero sí me pregunto en qué me metí exactamente. En un acuerdo de negocios que va a cambiar nuestras vidas, respondió él. Nada más, nada menos. ¿Y tu exnovia, exprometida? No puede ser que no haya habido nadie importante en tu vida. Alejandro tomó un sorbo de vino antes de responder. Hubo alguien. Valeria, terminamos hace 8 meses. ¿Qué pasó? Se enteró del testamento de mi abuelo antes que yo. Resulta que toda nuestra relación había sido calculada para posicionarse como la esposa perfecta del heredero Montenegro. Su voz sonaba amarga. Cuando descubrí sus verdaderas motivaciones, me di cuenta de que no podía confiar en que alguien me amara por quien soy, no por lo que represento financieramente. Ana sintió una punzada de comprensión. Y por eso prefieres un matrimonio que es honestamente una transacción comercial. Exacto. Contigo, sé exactamente dónde estamos parados. No hay pretensiones de amor, no hay expectativas emocionales complicadas. Es liberador en cierta forma. ¿Y no extrañas la posibilidad del amor real? Alejandro la miró por un largo momento. ¿Tú sí? Ana pensó en sus relaciones pasadas. Algunos novios universitarios, un par de citas ocasionales en los últimos años, pero nada serio. Había estado tan enfocada en cuidar a su madre y construir su carrera, que el amor había quedado en segundo plano. Honestamente, no sé si tengo tiempo para el amor en este momento de mi vida, admitió. Entonces somos perfectos el uno para el otro, dijo Alejandro con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. Ana asintió, pero algo en su pecho se sintió extrañamente vacío con esa afirmación. Mañana empiezas oficialmente en Montenegro Desarrollos, cambió de tema Alejandro. Tu oficina está en el piso 35. Carmen te dará un recorrido y te presentará al equipo. ¿Y nosotros? ¿Cómo funcionará esto día a día? Desayunaremos juntos cuando sea posible. Iremos a eventos sociales cuando sea necesario. Actuaremos como una pareja enamorada cuando haya audiencia y mantendremos nuestras vidas separadas el resto del tiempo. Sonaba simple, lógico, perfectamente ordenado, pero Ana tenía la sensación de que los próximos 6 meses serían cualquier cosa menos simples. Ana se despertó a las 6 de la mañana con el sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales. Por un momento, la confusión la invadió. La habitación era demasiado grande, la cama demasiado cómoda y la vista demasiado espectacular para ser real. Entonces la realidad la golpeó como una ola fría. Estaba casada con Alejandro Montenegro y era su primer día de trabajo en Montenegro Desarrollos. Se duchó rápidamente y eligió un traje sastre gris carbón que proyectara profesionalismo sin parecer que estaba tratando demasiado. Al salir de su habitación,
El aroma del café recién hecho y algo que olía a pan dulce la guió hacia la cocina. Alejandro estaba sentado en la barra del desayunador, ya vestido con un traje azul marino, leyendo algo en su tablet mientras sostenía una taza de café. Al verla entrar, levantó la vista. «Buenos días, señora Montenegro», dijo con una sonrisa que era parte diversión, parte cortesía formal. «Buenos días, esposo», respondió Ana, sintiendo lo extraño que sonaba la palabra en su boca. María preparó chilaquiles, señaló un plato cubierto en la barra. «Espero que tengas hambre». Ana no había conocido a María la noche anterior. Una mujer mayor apareció desde la cocina como si hubiera escuchado su nombre, sonriendo calurosamente. «Buenos días, señora Ana. Soy María, el ama de llaves. Qué gusto conocerla por fin. Don Alejandro nos había hablado mucho de usted». Ana miró a Alejandro con curiosidad, pero él simplemente tomó un sorbo de café sin encontrar su mirada. «Gracias, María. Todo huele delicioso». Los chilaquiles estaban perfectos, crujientes pero no duros, con la cantidad exacta de salsa verde y queso fresco. Ana comió mientras Alejandro le explicaba la dinámica de la oficina. «Tu equipo tiene 3 arquitectos junior y un ingeniero civil. Están trabajando en los planos preliminares del complejo hotelero de Puerto Vallarta, pero necesitan dirección senior». Se levantó para servirse más café. «El presupuesto inicial es de 200 millones de pesos. Es un proyecto grande, Ana, de verdad. Y todos saben que estamos casados. Para esta tarde toda la empresa lo sabrá». Alejandro consultó su reloj. «Carmen enviará un comunicado corporativo a las 10. Espera que te feliciten mucho hoy». El viaje en el elevador hasta el piso 35 se sintió eterno. Ana repasaba mentalmente cómo manejaría las preguntas inevitables de sus nuevos colegas cuando las puertas se abrieron revelando un área de oficinas moderna y luminosa. «¡Ana!». Carmen apareció inmediatamente, irradiando la energía eficiente que Ana ya estaba aprendiendo a asociar con todo lo relacionado a Montenegro Desarrollos. «¿Lista para tu primer día como directora de arquitectura?». Las siguientes horas pasaron en un torbellino de presentaciones, recorridos por las instalaciones y reuniones con el equipo que ahora supervisaría. Ana se sorprendió gratamente de descubrir que los 3 arquitectos junior, David, Sofía y Ricardo, eran talentosos y entusiastas, aunque claramente necesitaban orientación en un proyecto de esta magnitud. «Los planos actuales son buenos», comentó Ana durante su primera reunión de equipo, revisando los diseños en la pantalla grande de la sala de conferencias. «Pero están pensando demasiado pequeño. Esto no es solo un hotel, es una experiencia. Necesitamos integrar la arquitectura con el paisaje natural de la costa». David, un joven arquitecto recién graduado, levantó la mano tímidamente. «¿Y si agregamos terrazas escalonadas que sigan la pendiente natural hacia la playa?». «Exacto». Ana sonrió, sintiendo la familiar emoción de trabajar en un proyecto desafiante. «Y podríamos usar materiales locales, madera y piedra de la región, para que el edificio se sienta como si hubiera crecido del lugar, no como si hubiera sido impuesto sobre él». La mañana voló. Ana estaba tan absorta en el trabajo que casi olvidó su situación personal hasta que Carmen apareció con una sonrisa traviesa. «El señor Montenegro pregunta si puedes almorzar con él. Dice que quiere presentarte a algunos clientes importantes». En el restaurante del hotel que ocupaba los primeros 3 pisos del edificio, Alejandro esperaba en una mesa junto a la ventana con 2 hombres de mediana edad, vestidos con trajes caros. «Ana, amor», se levantó para besarla en la mejilla cuando ella se acercó. «Quiero presentarte a Lic, Fernando Guzmán y Arquius Miguel Salinas, nuestros socios en el proyecto de Puerto Vallarta». El beso en la mejilla fue completamente inocente, pero Ana sintió como su piel se calentó donde los labios de Alejandro la tocaron. Tenía que controlar esas reacciones si iba a sobrevivir 6 meses de esto. Encantada, estrechó las manos de ambos hombres, notando cómo la evaluaron de pies a cabeza. «Alejandro no nos había dicho que su nueva esposa era la arquitecta líder del proyecto», comentó Fernando con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Qué conveniente». Ana sintió una chispa de irritación. «Mi trabajo en este proyecto es completamente independiente de mi relación personal con Alejandro, Lic Guzmán. Fui contratada por mis credenciales profesionales, no por mi estado civil.
Miguel intervino rápidamente. Por supuesto, Ana. Fernando solo comentaba qué afortunado es Alejandro de tener una esposa tan talentosa. El resto del almuerzo transcurrió con conversación sobre el proyecto, pero Ana podía sentir las miradas especulativas de ambos hombres. Era claro que su matrimonio repentino había generado rumores, y no todos favorables. ¿Cómo fue eso?, preguntó Alejandro mientras regresaban al elevador. Incómodo, admitió Ana. Van a pensar que me casé contigo por dinero y que me diste el trabajo como regalo de bodas. ¿Te importa lo que piensen? Ana consideró la pregunta. Me importa que respeten mi trabajo. He trabajado demasiado duro para que reduzcan mis logros a ser la esposa del jefe. Alejandro detuvo el elevador entre pisos, volteándose para mirarla directamente. Ana, eres brillante. En las 3 horas que llevaste revisando el proyecto esta mañana, identificaste problemas que mi equipo anterior no vio en 3 meses. Cualquiera que trabaje contigo se dará cuenta rápidamente de que estás aquí por mérito propio. La sinceridad en su voz la tomó por sorpresa. Gracias. Eso significa mucho. Por un momento, permanecieron inmóviles en el espacio pequeño del elevador detenido, mirándose a los ojos. Ana se dio cuenta de que estaban parados más cerca de lo necesario y de que podía ver pequeñas motas doradas en los ojos grises de Alejandro. «Deberíamos», comenzó ella. «Sí». Alejandro presionó el botón para continuar, pero su voz sonaba ligeramente ronca. «Esta noche tenemos una cena con mi prima Isabela y su esposo. Primera prueba oficial de fuego». Ana asintió, tratando de ignorar la forma en que su corazón aún latía acelerado por ese momento en el elevador. El restaurante Hueso ocupaba un edificio Art Deco restaurado en el centro histórico de Guadalajara, con una decoración que mezclaba elegancia moderna con toques tradicionales mexicanos. Ana había elegido un vestido negro de manga larga que era sofisticado sin ser ostentoso, pero aún se sentía nerviosamente inadecuada mientras esperaba junto a Alejandro en la mesa reservada. «Recuerda», murmuró Alejandro ajustándose la corbata en ese gesto que Ana ya reconocía como su marca de ansiedad. «Isabela va a tratar de encontrar alguna falla en nuestro matrimonio. Es inteligente, ambiciosa, y tiene mucho que ganar si nosotros fallamos. ¿Qué tan obvio va a ser? Conociendo a Isabela completamente sutil y absolutamente despiadada». Las puertas del restaurante se abrieron y Ana inmediatamente supo quién era Isabela Montenegro, incluso antes de las presentaciones. Tenía esa presencia que ocupaba un espacio, el cabello rubio perfectamente ondulado, y vestía un traje sastre rojo que probablemente costaba más que el salario mensual de Ana en su trabajo anterior. El hombre que la acompañaba era igualmente impresionante, alto, rubio, con esa confianza relajada que solo viene con generaciones de dinero familiar. «Primo querido». Isabela se acercó para besar las mejillas de Alejandro, pero Ana notó que sus ojos verdes la evaluaban constantemente. «Y esta debe ser la famosa Ana Sofía». «Isabela». Ana extendió la mano, pero Isabela la abrazó calurosamente. «Por favor, somos familia ahora, y él es mi esposo, Richard Pemberton». Richard tenía acento estadounidense cuando habló, y Ana se preguntó si había sido una adquisición estratégica para los negocios internacionales de la familia. «Felicidades por la boda», dijo Richard mientras se sentaban. «Fue muy repentina, ¿no?» «Cuando sabes, sabes», respondió Alejandro, tomando la mano de Ana sobre la mesa de manera que parecía completamente natural. «Ana y yo no veíamos razón para esperar». «¡Qué romántico!», exclamó Isabela, pero había algo afilado en su sonrisa. «Cuéntame, Ana Sofía, ¿cómo es que nunca te había visto en ningún evento social antes? Normalmente conozco a todas las mujeres en el círculo de Alejandro». Ana había ensayado esta respuesta. «Soy bastante reservada en cuanto a mi vida personal, y honestamente, los eventos sociales no son mi ambiente natural». «¿A qué te dedicas exactamente?», preguntó Richard mientras revisaba la carta de vinos. «Soy arquitecta. De hecho, ahora dirijo el departamento de arquitectura de Montenegro Desarrollos». Isabela levantó una ceja. «Qué conveniente. Y ese puesto existía antes de que se casaran». Ana sintió una chispa de irritación, pero mantuvo su voz tranquila. «El proyecto de Puerto Vallarta requería supervisión arquitectónica senior. Alejandro conocía mi trabajo previo y consideró que era una buena opción para el puesto». «Por supuesto», Isabela sonrió. «Alejandro siempre ha sido muy
generoso con las personas que aprecia. La cena continuó con Isabela haciendo preguntas aparentemente inocentes que claramente buscaban inconsistencias en su historia. ¿Dónde se habían conocido exactamente? ¿Cuándo había sido su primera cita? ¿Qué habían hecho para celebrar cuando decidieron casarse? Ana y Alejandro navegaron las preguntas con respuestas que habían coordinado, pero Isabela era persistente y astuta. ¿Y tu familia, Ana Sofía?, preguntó Isabela mientras cortaba delicadamente su filete. ¿Qué opina del matrimonio? Mi madre está sorprendida pero feliz. Ana eligió sus palabras cuidadosamente. Es solo ella y yo, así que se preocupa por mí, naturalmente. ¿Tu padre murió?, preguntó Richard con lo que parecía genuina compasión. Cuando yo tenía 12 años. Cáncer. Isabela aprovechó inmediatamente. Debe ser difícil para ti adaptarte a nuestra familia entonces. Somos bastante unidos y tradicionales. La abuela especialmente tiene ideas muy específicas sobre cómo deben comportarse las esposas Montenegro. ¿Qué tipo de ideas? Ana mantuvo su voz neutral. Bueno, por ejemplo, se espera que las mujeres de la familia participen activamente en nuestras obras de caridad. El patronato del hospital infantil, la fundación de educación, las galas benéficas. Isabela enumeró como si fuera una lista de compras. Y por supuesto está la expectativa de nietos. Ana sintió que Alejandro se tensaba junto a ella. Isabela, su voz tenía un tono de advertencia. ¿Qué? Solo estoy preparando a Ana Sofía para lo que viene. La abuela ya me preguntó cuándo pueden esperar noticias de bebés. Ana tomó un sorbo de vino, comprando tiempo para formular una respuesta. Alejandro y yo preferimos concentrarnos en conocernos mejor como pareja casada antes de pensar en expandir la familia. Muy sensato, comentó Richard. Isabela y yo llevamos 3 años casados y apenas ahora estamos considerando niños. Sí, pero nosotros tuvimos un noviazgo de 2 años antes de casarnos. Isabela sonrió dulcemente. Nos conocimos muy bien antes de dar el gran paso. La implicación era clara. Ana y Alejandro se habían casado demasiado rápido para conocerse realmente. Algunas personas necesitan años para decidir, respondió Ana con una sonrisa igualmente dulce. Otras reconocen inmediatamente cuando han encontrado a su compañero de vida. Exacto. Alejandro apretó suavemente su mano. Desde nuestra primera conversación sobre el proyecto del Hotel Colonial, supe que Ana era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. Isabela frunció ligeramente el ceño, como si algo no encajara completamente en esa versión de los eventos. El Hotel Colonial, pero ese proyecto fue hace más de un año. ¿Han estado saliendo tanto tiempo? Ana sintió pánico momentáneo. Habían cometido un error en la cronología de su historia inventada. No exactamente saliendo. Se recuperó rápidamente. Nos conocimos profesionalmente entonces, pero no comenzamos a salir hasta meses después. ¿No es así, amor? Alejandro asintió. Ana me impresionó tanto profesionalmente que no podía dejar de pensar en ella. Me tomó meses reunir el valor para invitarla a salir. ¿Valor? Isabela se rió. ¿El famoso Alejandro Montenegro necesitó valor para invitar a salir a una mujer? Eso no suena como el primo que conozco. Ana me puso nervioso de una manera que nunca había experimentado. Alejandro miró a Ana mientras hablaba, y por un momento ella se preguntó si estaba actuando o si había algo genuino en esa mirada intensa. Sabía que era especial desde el principio. El resto de la cena pasó con conversación más general sobre negocios y familia, pero Ana podía sentir que Isabela no había terminado de evaluar la autenticidad de su matrimonio. Mientras se despedían en el ballet parking, Isabela abrazó a Ana nuevamente. «Espero verte pronto en la casa de la abuela», murmuró al oído de Ana. «Las cenas familiares de los domingos son obligatorias para todas las esposas Montenegro». Mientras Isabela y Richard se alejaban en su BMW plateado, Ana se volvió hacia Alejandro. «Cenas familiares de los domingos». Alejandro suspiró. «Olvidé mencionarte eso. Doña Carmen reúne a toda la familia cada domingo. Es intenso». «¿O qué tan intenso? Imagínate esta cena, pero con 8 personas más, todas haciendo preguntas y formando opiniones sobre tu idoneidad para ser parte de la familia Montenegro». Ana se recargó contra el auto, sintiendo el peso de lo que había aceptado hacer. «Alejandro, no estoy segura de poder hacer esto durante 6 meses.
Isabela casi me atrapa en una inconsistencia esta noche, y eso fue solo con 2 personas. Alejandro se acercó a ella. De repente estaban parados muy cerca bajo la luz tenue del estacionamiento. Ana, fuiste perfecta esta noche. Mejor de lo que esperaba. ¿En serio? En serio. Isabela estaba buscando específicamente señales de que esto fuera falso y no pudo encontrar nada sólido. Eres una actriz natural. Ana lo miró a los ojos, preguntándose si él también estaba actuando en ese momento o si la admiración en su voz era genuina. Con la proximidad, podía oler su colonia y sentir el calor que emanaba de su cuerpo, y se dio cuenta de que mantener distancia emocional de Alejandro Montenegro iba a ser más difícil de lo que había anticipado. Era casi medianoche cuando Ana y Alejandro regresaron al penthouse. La cena con Isabela había sido agotadora emocionalmente, y Ana se sentía como si hubiera corrido un maratón mental. Se quitó los tacones en cuanto entraron, suspirando de alivio mientras sus pies tocaban el mármol frío. ¿Quieres una copa de vino?, preguntó Alejandro aflojándose la corbata. Creo que nos la ganamos después de sobrevivir a Isabela. Por favor. Ana lo siguió hacia la cocina, observando cómo se movía con esa elegancia natural que había notado desde el primer día. Incluso relajándose, había algo magnético en él. Alejandro sirvió 2 copas de un vino tinto que probablemente costaba más que la renta mensual de su antiguo departamento. Se sentaron en los sofás de la sala, separados por una mesa de centro de cristal, pero Ana se dio cuenta de que la distancia se sentía más pequeña de lo que realmente era. Entonces, Ana tomó un sorbo del vino, que era increíblemente suave. ¿Siempre fue Isabela tan inquisitiva? Alejandro rió, un sonido genuino que Ana rara vez había escuchado de él. Desde que éramos niños. Isabela tiene 2 años menos que yo, pero siempre actuó como si fuera mi hermana mayor. Muy protectora del patrimonio familiar. ¿Se llevan bien normalmente? Nos respetamos mutuamente. Alejandro eligió sus palabras cuidadosamente. Isabela es brillante para los negocios, pero tiene una visión muy diferente del futuro de la empresa. Ella quiere modernizar todo, expandirse internacionalmente, vender las propiedades históricas familiares para invertir en proyectos más rentables. ¿Y tú qué quieres? Alejandro se quedó en silencio por un momento, girando la copa en sus manos. Quiero mantener lo que mi abuelo construyó, pero también hacerlo crecer de manera sustentable. Los hoteles Montenegro tienen historia, tradición. No se trata solo de números en un balance. Ana se sorprendió por la pasión en su voz. Hablas como si realmente amaras el negocio familiar. ¿Eso te sorprende? Un poco, admitió Ana. Pensé que tal vez te sentías presionado a hacerte cargo porque era lo que se esperaba de ti. Alejandro se recargó en el sofá, estudiando su rostro. ¿Puedo preguntarte algo personal? ¿Más personal que casarnos después de conocernos 3 días? Ana sonrió. ¿Por qué arquitectura? ¿Siempre supiste que querías diseñar edificios? La pregunta la tomó por sorpresa. Cuando era niña, mi papá era carpintero. No para construcciones grandes, sino para muebles, gabinets, trabajos pequeños. Los fines de semana me llevaba a sus proyectos y yo lo ayudaba midiendo y pasándole herramientas. Ana sintió una punzada de nostalgia. Me fascinaba cómo podía tomar un pedazo de madera sin forma y convertirlo en algo hermoso y funcional. ¿Y después de que murió? Mi mamá trabajaba doble turno como costurera para mantenernos a flote. Yo prometí que algún día construiría casas hermosas para familias como la nuestra, casas que no se sintieran